una de las cuestiones, todos nos enojamos con nuestra rutina, sin embargo, una de las cosas que más problematizan a la persona que se está jubilando es encontrarse con esa suma de tiempo libre. De repente te encontrás con que el día se desorganiza, con que tenés un tiempo que resulta como infinito, y esto es parte de esta organización y de este sentido, que lo podemos ver en la noción de un proyecto, ¿no? Con una amplitud, pero también en lo cotidiano y lo más chiquito de ver cómo uno va jalonando este día a partir de ciertas cosas, o esta frase que no sé si acá se escucha, pero en Argentina se escucha, que es muy clásica de residencia para adultos mayores. Para mí todos los días son domingos. Y la verdad que no es fácil vivir en una vida donde todos los días son domingos. Y todos sabemos cómo nos bajoneamos, nos deprimimos a veces en cierto momento del domingo. Y también lo llamativo es que uno dice, uy, quiero el fin de semana. Y muchas veces nos pasa que nos bajoneamos el domingo y el lunes empezamos a trabajar y se nos va todo. Y uno dice, ¿qué pasó? El trabajo sana y salva. Bueno, una más y seguimos. Espera, estaba ella y seguimos, pues si no. No, ya espera. A ver, yo pienso que una de las cosas que nos ha pasado en nuestra población es que la vejez pareciera que cayó por sorpresa. Ni la familia está preparada a pensar que ahora les cayó un viejo en su familia y ahora qué se hace con él. Y los viejos, con los diferentes cambios que han tenido, pues jamás pensaron que iban a llegar a ser viejos. Con todo esto, pareciera que nosotros pudieran ser 3 grupos generacionales de viejos. El primero, que sería desde un momento sociohistórico, que serían los de los 1930 ahora, que quizá ahorita tienen 70, 85 años, 87, más o menos por ahí, y que viven en un momento sociohistórico muy conservador, más otro que ya está en medio, donde la mujer sale a trabajar, un poquito más libre, burocratizada en el trabajo, instalada, que serían también parte entre estas 2 generaciones que tenemos en nuestra universidad. Estos 2 grupos, y los que empiezan a incursionar en esto que es el proceso de envejecimiento. Obviamente todo esto va generando esta desestabilización que tú, Ricardo, nos traes, y esto yo pienso que se mueve justamente a través de esta palabra, ¿quién soy yo? Esa pregunta que jamás nos hacemos, ¿quién soy yo? Porque además entramos les digo yo, la licuadora del trabajo, de la crianza, de estos proyectos que van matizando el curso de la vida y que finalmente van generando esas narrativas que muchas veces en la exaltación de la juventud va generando una potencia extrema, ¿sí? Y que eso impide que los jóvenes se piensen viejos. Que me parece que el hecho de que haya un grupo de jóvenes en este espacio me parece maravilloso. Yo platicaba con Sergio de esta situación, porque es una manera de ir transmitiendo esta nueva narrativa, a saber, y que trabajen en un grupo, en Iztacala, ellos como jóvenes, va generando que el discurso se vaya replicando a nivel, a lo mejor, familiar, con la tía, con esto y con la comunidad, y luego, etc. Obviamente que todo esto de que no sabemos cómo nos cayó la vejez, va también generando una emocionalidad. Y esta emocionalidad también es importante desde las diferentes, los psicólogos y todo esto, pues trabajarlos. Y creando nuevos modelos, no sé qué vayamos a crear, pero yo creo que estamos en el camino, me parece. Bueno, bárbaro. Bueno, tenemos otro, esperen, porque vamos a ir fíjense la refiguración acá como aparece en otro escenario. Si en el anterior el escenario era el trabajo, acá es el cuerpo. Le pregunto a María, ¿cómo ve su cuerpo? Y me dice, mal, claro. Y escuchen cómo habla.
Mal claro, por ejemplo, las comas están puestas justo donde ella le indicaba. Repito, mal claro, por ejemplo, todos me dicen qué piel que tenés, pero en los brazos, se toca acá, la veo floja acá. Yo cada vez me encuentro rayitas. ¿Qué esperas, María? Yo tengo 70. ¿Qué voy a esperar? ¿La cara de una de 25? A todo el mundo le llega. ¿Qué le llama la atención de esta? ¿Cómo? Vive su realidad. ¿Sabe? ¿Sabe o no sabe? Es dual. Fíjense que esto es un diálogo con ella misma. Primero, ¿dónde empieza a hablar raro? La veo floja acá. Esta parte del cuerpo era un cuerpo externo que ella lo toca como si fuera un pseudópodo. Yo cada vez me encuentro rayitas, no puede decir arruga, dice rayita, no es que en Argentina diga rayita. ¿Qué esperas, María? Ahí viene la interpelación. ¿Qué es este llamado? Un llamado a la razón. A una razón que ella no es loca, ella sabe que a cierta edad estas cosas no son tan manejables. Y ahí vuelve, yo tengo 70. ¿Qué voy a esperar? ¿La cara de una 25? Y de vuelta, a todo el mundo le llega. ¿Espera la cara de una 25? Sí, todavía espera, o por lo menos no sabe muy bien, pero no sabe, está en un cuerpo que todavía desconoce. Y esto es parte de esta refiguración. Entonces, este es un cuerpo que empieza a generar preocupación, vergüenza, enojo. Esta mujer lo que me dijo, yo fui buscando, no fue una investigación así aleatoria, sino que yo fui buscando los personajes y me interesaba una persona que vaya al gimnasio. Cuando me comentaron, entonces una de sus frases era: yo me mato en el gimnasio, me mato. Y realmente era me mato, ¿por qué? Porque en realidad no era una construcción de sí misma, como esto que yo empecé a ver en la gente que hacía yoga o tai chi, que tenía una relación más positiva, más de comprensión. Acá era una cuestión de quién le gana a quién. Era un cuerpo escindido ante el cual ella tenía que llevarlo a que parezca de 25 aunque tenga 70. Y esto produce esta forma de refiguración. Bueno, estas son las formas a partir de las cuales, y probablemente desde cada teoría psicológica o desde otras teorías podríamos encontrar más, simplemente lo que yo quería presentar era un cuadro de situación a partir del cual nosotros podemos entender por qué el sujeto se empodera. Y que a veces las realidades que nos enfrenta el envejecimiento, ya sea por cuestiones sociales, por cuestiones físicas, por cuestiones o por esta interreacción entre cuestiones, hace que el sujeto sienta que pierde cierto control y poder finalmente sobre sí mismo, y esto puede motivar ciertas situaciones de desesperanza, de desmotivación, de desgano o incluso de tristeza y ansiedad. Frente a esto, lo que vamos a traer ahora es el término empoderamiento. El empoderamiento que fue hablado un poco ayer, en realidad viene la palabra empowerment, y su significado alude a potenciamiento y apoderamiento en castellano. La palabra potenciamiento es una buena palabra, ¿por qué? Porque en realidad implica que una persona, o como hablábamos ayer también, o uno pueda potenciar al otro, o una persona pueda potenciarse a sí mismo. En general, la lectura que hizo Marisa Montero y todo el grupo de comunitaristas tendieron a pensarlo más como un proceso personal, pero al mismo tiempo comunitario, colectivo, es decir, veían, en realidad todas las definiciones de empoderamiento lo leen en múltiples escenarios donde esto se puede presentar, pero más que ver esta cuestión del verbo empower, que significa dar, conceder, poder, facultar, donde uno le da al otro, Montero utiliza fortalecimiento y potenciación en esta doble abertura de significados, es decir, el sujeto que se potencia a sí mismo, pero también el acto a través del cual uno puede ayudar a que el otro se potencie o se empodere. En realidad creo que uno podría definir, acá vamos a ir y volver con algunas definiciones. El empoderamiento supone que las personas o grupos organizados logren autonomía. En alguna medida nosotros podemos decir que la autonomía parece como un ideal muy sostenido en nuestra cultura occidental, que nos permite que uno pueda tomar más decisiones, ejercer más control sobre sí mismo, libre acceso a la información, la participación inclusiva, la responsabilidad y el desarrollo de capacidades.
Kaufer, que viene de la psicología, dice: la práctica clínica basada en el empoderamiento asume que el poder del consumidor es alcanzado, porque ahí el consumidor lo toman como el paciente, que es el cliente, cuando el paciente o el cliente hace opciones que le dan más control sobre sus situaciones problemáticas. El empoderamiento es un ejercicio permanente, y esto me parece que es un punto interesantísimo, que cuando nosotros hablamos de empoderamiento es un proceso que a lo largo de toda nuestra vida lo venimos haciendo, y particularmente con las personas que tenemos relaciones más intensas, parejas, padres, hijos, permanentemente hay situaciones de empoderamiento y desesperamiento que se ponen en juego frente a estas relaciones. Y concretamente que donde se pone en juego el ganar poder o el perder poder y control sobre la vida. Nosotros en un artículo que hicimos con Claudia Arias, que está en internet y lo puede sacar, ponemos que para el empoderamiento se requiere un incremento de autonomía y básicamente una modificación positiva del autoconcepto. Es decir, que uno de los puntos que nos pueden dar empoderamiento es creer en nosotros mismos. Es volver a creer que somos capaces de ciertas cosas, porque si no, por más que tengamos el poder, no podemos ejercer ese poder o ese derecho. En términos políticos, a mí me parece que superan muchas de las definiciones que suelen darse. ¿Por qué? Porque fíjense que frente a la caída de las grandes revoluciones sociales, aparece una nueva forma de confrontación social que tiene que ver con el enfrentamiento de las minorías, buscando el derecho a ser pensadas no como grupos desviados o negativos, sino como parte del cuerpo social, pero desde una lectura propia de las sociedades multiculturales. Es decir, el empoderamiento lo que busca es sostener que muchas identidades que habían sido aminoradas socialmente puedan reconfigurarse sin perder esta característica propia que tienen, es decir, sin esta idea de lo que decíamos muchas veces en la revolución socialista, donde parece que todas las identidades juntas van a modificarse cuando la revolución acceda. Acá más bien es una revolución por parte de nuestra sociedad, y creo que este es el eje, digo, lo que vimos con el feminismo, con los jóvenes, con muchos grupos que están sucediendo. Vemos que en realidad la búsqueda es cambiar desde los códigos particulares de este propio grupo. Empoderar también digo yo que es el de construir un discurso, que fue un poco lo que habló la compañera, para reconstruirlo desde otra ideología. Es decir, cuando nosotros empoderamos fundamentalmente, ¿qué es lo que hacemos? Lo que estamos haciendo acá con los viejos. Es decir, de construir, ver cómo el siglo XIX pautó cierta lectura sobre la vejez que hoy resulta incómoda para el sujeto, que no llega a dar cuenta de la multiplicidad de situaciones que tiene, de la demografía actual, y en este punto necesitamos repensarlo desde otra ideología que fundamente y que básicamente corra lo que era marginal a un lugar que pueda ser central. Y fíjense que estuvimos hablando todo el tiempo de esto. Y hay una serie de definiciones, que esto es importante tenerlo en cuenta, que da McWhirter, pero que dan muchos y que dan en un esquema que se repite en muchas teorías, que es que el empoderamiento surge en distintos espacios o contextos. Uno es el contexto personal. ¿Qué significa esto? Que para desarrollar la capacidad, la confianza en el propio individuo, hace falta deshacer los efectos de la opresión interiorizada. Y este es un punto interesante. Cuando nosotros trabajamos los prejuicios, en realidad estamos trabajando la opresión interiorizada. Es decir, cuando trabajamos con las mujeres, ¿por qué creen que el único destino posible puede ser ama de casa? ¿O porque están obligadas hoy a salir a trabajar? En realidad estamos desarmando una opresión basada en ideologías construidas durante mucho tiempo, que hacen que esa persona no tenga una apertura a nuevos significados. Entonces, tomar conciencia a su vez de las dinámicas sociales que generan que ese sujeto se vea en ese lugar y se sienta, que vea que es lógica esta situación. Cuando hablábamos de que una mujer, en realidad, si desea ser, no sé si esto lo hablamos acá, CEO de una empresa internacional, si un varón que tiene, yo hago el ejemplo y pensé que lo había dado acá. Si una familia, si unos padres tienen dos hijos, los dos son CEOs internacionales, pero resulta que el varón tiene un hijo de 3 años
y tiene que viajar a Tailandia, Indonesia, vieron cómo andan así viajando por el mundo, todo el mundo diría, qué bien que anda mi hijo, ¿no? Qué exitoso. Si mi hija es cine internacional y tiene un hijo de 2 o 3 años y tiene que viajar por el mundo, nadie la va a festejar demasiado. Por más dinero que gane, le van a decir tu obligación es con los niños, ¿no? ¿Qué es lo que está evidenciando esta situación? Que esa chica puede haber entendido que había una opresión internalizada, pero probablemente no sea solamente su techo de cristal la que lo maneje, ¿saben la noción de techo de cristal? ¿No? De que hay algo que no me deja ir y no sé qué, pero sino que en algún momento se va a encontrar con que el techo es muy real y concreto, y donde la gente que esté al lado le va a decir, sos una mala madre, tu hijo va a tener un trauma, va a tener que ir al psicoanalista toda la vida, y frente a todo esto la mujer va a decir, dejo pasar unos años, probablemente dejo pasar unos años que después pierda el tren, pero bueno, estas cosas pasan, Entonces, lo que tenemos que ver es cómo opera este sujeto en un marco, pero básicamente la idea es poder pensar cómo encuentra nuevas formas para un mayor control de sí mismo, un mayor poder sobre sí mismo. En realidad acá mezclamos una y otra, ¿por qué? Porque en realidad en este empoderamiento... ¿Qué pasó? Ahora se cae el techo, el taponcito ese es la que tenía todo el techo. Claro, primera tan de cristal. El empoderamiento se sucede también en las relaciones próximas, y en realidad yo acabo de dar un caso de relaciones próximas. Uno de los que yo doy más a menudo es cuando nos encontramos con viejos que ya están empoderados y dicen, yo quiero salir, no tengo por qué basarme en los tiempos de mis nietos o de mis hijos, yo quiero, como hizo esta Cata, decir esto, pero resulta que a Cata al otro día le dicen, mamá, no puedo contar con vos, ahora no pienses que yo te voy a llevar mi hijo cuando vos quieras. Es decir, le empiezan a decir, si vos no me querés cuidar a mi hijo, ahora no te lo llevo más. ¿Qué cosas pasan? O si no, vos no me das, si no me ayudás, yo no te llevo. La extorsión con los nietos es un tema habitual y propio de la violencia con adultos mayores. No solo que se lo diga, también puede ser que ella misma tenga como una doble cosa. Sí, a la vez me quería quedar, pero a la vez es mi época de disfrutar a los nietos, ¿no? Que a lo mejor sí puede ser una idea. Por eso, pero esa la vamos a ubicar más en el ámbito personal y la otra en las relaciones próximas. Porque en realidad lo que quiere marcar esta teoría, y está bien lo que dices, es que a veces tenemos un acceso a poder pensar de otra manera, pero a veces la realidad se nos vuelve muy difícil. Es decir, no es que nos la hacen fácil los otros, nos las hacen complicado. Y fíjense las historias de cualquier minoría y vamos a ver las mismas situaciones. La cuestión LGBT, ¿no? Ayer hablábamos de qué pasa con los hijos LGBT. Pensemos qué pasa con cualquiera. Una persona puede haber llegado a la conclusión clara de que es gay, lesbiana, qué sé yo, pero después pasar a contárselo a los padres, pasar a contárselo a los otros, no es lo mismo. Es un tránsito distinto, superior, superador y complejo y muchas veces muy duro y muy traumático para los chicos. Por eso a veces en los grupos que lesbianas dicen tengan cuidado cuando lo cuentan, porque a veces contarlo fuera de tiempo, pasar a las relaciones próximas, puede generar un desempoderamiento por años. Es decir, que esa persona que se animó a contar, los padres le dijeron, no, yo te voy a llevar del doctor Cohen, que te va a cuidar el de ayer, y resulta que este chico estaba por salir, de repente tiene que quedarse nuevamente. Y finalmente hay un empoderamiento comunitario. ¿Comunitario qué significa? ¿O colectivo? Cuando nosotros podemos pensar que, además del sujeto, conjuntamente con su grupo, que puede ser el grupo de ayer o puede ser el grupo de los mayores abogando por las jubilaciones, abogando por lo que sea, en realidad podemos pensarnos en una identidad que nos dé sustento colectivo, cosa que justamente es uno de los puntos más serios de la identidad de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque no quieren ser parte de este grupo. Sin embargo, sí podemos pensar que en estos grupos de mayores se va construyendo una conciencia, esto que nosotros llamamos una narrativa, es decir, que la conciencia tiene un relato, una ideología,
que los va constituyendo desde un lugar que les facilita hacer cosas que antes no hubiesen hecho. Me acuerdo que una señora una vez me decía, en un grupo que tenía, dice, yo cuando veía antes estos grupos en la televisión, yo decía, ay, qué lástima que me da, y ahora soy una de ellas, ¿no? Y ya no le daba lástima y sentía muy contenta de ser la que era, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un tránsito que a veces tenemos que trabajarlo en las tres dimensiones al mismo tiempo, ¿eh? Y que una de las dimensiones más útiles es la dimensión comunitaria. Cuando nosotros podemos entrar en grupos, en comunidades y podemos ver, y algo de lo que vos dijiste en un momento, que el empoderamiento no solamente tiene que ver con ese viejo o esa vieja o ese sujeto perteneciente a un grupo discriminado, sino también con tocar lo colectivo. ¿Se acuerdan? Ya decíamos, ¿por qué tenemos que ir a los medios? ¿Por qué tenemos que ir a tocar esta construcción de empoderamiento? Porque la tocamos por distintos lados. Y a veces yo solo, con mi propia ideología, tengo que ser muy valiente para poder salir a una sociedad que me dice otra cosa. Entonces a veces es ponerlos a una situación donde le faltan herramientas. Y por eso a veces tenemos que trabajar con la familia, por eso a veces tenemos que trabajar con la comunidad más grande y tenemos que pensar que nuestro sujeto es en parte viejo y el sujeto y es su comunidad. La psicogerontología comunitaria, que es una teoría fundamentalmente trabajada que tiene una fortaleza muy grande en Latinoamérica y tuvo una también en Estados Unidos, Saranson definió, en realidad la psicogerontología define que hay dos elementos centrales en relación a esto. Uno es el sentido psicológico de comunidad que una persona puede alcanzar, y el otro, el ejercicio de potenciación y empoderamiento. Uno corresponde a Saranson y el otro a Rapaport. Ambos están íntimamente ligados y que tienen que ver, es decir, son las pautas que constituyen la idea de los lineamientos de esta psicogerontología comunitaria. ¿Qué es el sentido psicológico de comunidad? Se define por un sentimiento de pertenencia, de sentir que uno es parte de los demás, que uno puede, que es parte de un sistema de creencias, de un compromiso colectivo, donde uno es parte y no quedó afuera de esta comunidad, que es lo que muchas veces los chicos dicen, y que pueden encontrar soluciones colectivamente entre unos y otros. Esta definición para mí fue la más acabada, que es de Macmillan y Chavis. Por otro lado, Rapaport, volvemos a las definiciones que habíamos visto antes. El primero que dice que el empoderamiento como un ejercicio de potenciación, en el cual lo usa para pensar personas o comunidades que adquieren o mejoran su capacidad de control sobre sus vidas. Capacidad de control, ya está mucho más psicologizada la mirada sobre sus vidas, sobre los asuntos de interés. La potenciación comunitaria, y ahora sí ya tenemos un despliegue de teorías psicológicas que ya las vimos para ver desempoderamiento y que dentro de un ratito lo vamos a ver cómo funcionan a nivel del empoderamiento, tienen que ver con un proceso que pretende revertir o mejorar las situaciones de apatía o alienación. Pensemos en los asilos. ¿Cuántas veces vemos esta apatía generada por el propio asilo? Volvemos a esto. El locus de control externo. Locus de control es un elemento central a la psicología. Locus de control significa desde dónde yo ubico el manejo de la realidad, si lo ubico en mí o lo ubico en los otros. Entonces, ¿se acuerdan cuando decíamos que cuando yo tengo un locus de control externo, termino en una situación de ansiedad porque siento que no puedo manejar nada, que ya no soy capaz? Escuchen, vuelvan a escuchar a todos los viejos que tengan en sus mentes, cuántas veces te dicen, ¿y yo qué voy a hacer ahora? ¿Para qué voy a cambiar ahora? ¿Qué significa? Depositó el locus de control afuera. La desesperanza aprendida, que acabamos de ver, y la baja autoeficacia, es decir, todas las teorías que nosotros fuimos tocando. Más allá de las diferencias en la fuerte del proceso de cambio, todos destacan como importante que la participación, el control, el fortalecimiento de las capacidades, la identidad social, es decir, poder configurar cierta noción de identidad colectiva, la politización, es decir, que todo esto no termina en mí, termina en un proceso que cambia en alguna medida la sociedad. Cuando yo soy parte de un grupo aminorado socialmente, no puedo pensar que con que yo me libere pasa todo. ¿Por qué? Porque me voy a encontrar a la vuelta de la esquina que los prejuicios siguen.
Y en algún lugar me había... Por eso, a veces cuando yo hablo de empoderamiento, los viejos, les digo, ojo con la palabra viejo. Ustedes podrán negarla 20 veces, pero les va a pasar lo que le pasó a esta señora, que a la vuelta de la esquina le van a decir, abuela, vaya con la cola de los viejos. Entonces, esto significa que es un ejercicio de trabajo sobre sí mismo que tenemos que hacer. Y donde el trabajo sobre sí mismo, que es un trabajo al mismo tiempo colectivo. Y donde un viejo lo mejor que le puede decir es viejo y qué. Yo por eso les digo que tendríamos que usar lo que utilizaron los grupos LGBT cuando dicen el Día del Orgullo Gay. Fíjense, Orgullo Gay, uno de los grupos más discriminados socialmente, utilizó la palabra orgullo. ¿Por qué? Porque es la forma de revertir el nivel de discriminación que hay. Entonces tendríamos que decir nosotros también, todos los grupos discriminados, el Día del Orgullo de ser viejo. Y con la palabra más complicada que hay. ¿Por qué? Porque si no, es como decir, es un eufemismo donde a la vuelta de la esquina me voy a encontrar con aquel que te diga, sos viejo, y me voy a encontrar sin recursos. ¿Por qué? Porque si yo armé todo en relación a la palabra adulto mayor, y resulta que todo el mundo dice viejo, y yo creo que adulto mayor no es lo mismo que viejo, cuando me digan viejo voy a decir, ah, no, pero era eso, no era este adulto mayor que yo me fabriqué. Los demás me ven como un viejo. Entonces, en esto tenemos que tener una mirada política, nuevamente lo remarco esto, y procesos de concientización y compromiso de los participantes. Nuevamente Montero, a quien yo respeto mucho, esta psicóloga venezolana con la cual me pude formar en algún momento. Esto es un autor español, Maya Gallego, que habla de las perspectivas del empoderamiento y dice que para poder enfrentar una comunidad y trabajar el empoderamiento, tenemos que trabajar un enfoque positivo, de vuelta a lo que hablábamos antes. Y fíjense, plantea la intervención social en términos de salud y no de enfermedad, de adaptación y no de desajuste, de competencia, de sistemas naturales de ayuda, de acceso a los recursos en lugar de hablar de riesgos, problemas sociales, etc. Es decir, nosotros tenemos que saber que la palabra que conduzca va a ser una nave que metemos ahí a transitar, y que si nosotros vamos a hablar de, veamos la enfermedad de los viejos, no salimos de este sistema. Tenemos que romper y meter la salud como el caballo de Troya, que vaya, y a partir de esto nosotros vamos a desplegar todos nuestros recursos positivos para que el sujeto pueda leerse desde una óptica más positiva y no siempre de la enfermedad. Esto para ustedes, digamos. Redefine el rol profesional, se promueve sustituir el papel de experto, que es un poco lo que decía Marga recién, por el facilitador, colaborador, pero también incentivador y que trae nuevos relatos frente a esto. Las estrategias se centran en el fortalecimiento de la capacidad de la población y que el profesional se convierte en un recurso para la comunidad. Recurso, es decir, esto que yo en parte planteaba cuando decía, yo iba viendo lo que la comunidad me decía, iba transformando mi rol profesional en lo que ellos necesitaban también, pero siempre sabiendo que yo movilizaba algo, que yo generaba una diferencia en esto, que promovía cierta posibilidad o cierta potenciación. Promueve el enfoque comunitario de intervención con estrategias que consisten en la evaluación de los contextos, la integración de la teoría y la práctica y la identificación de los recursos de la comunidad. Los recursos de la comunidad. Esto es un tema central. No mirar lo que le falta solamente, sino los recursos. La verdad es que cuando miramos desde un paciente individual hasta una comunidad, cuando nos centramos solamente en lo que le falta, probablemente la persona quede embebida en lo que Lacan llamaría un goce mórbido. Es decir, uy, no podemos. Algo de lo que nos pasó acá. Uy, los mexicanos no podemos. Pero ojo, nos pasa a nosotros los argentinos. Los argentinos no podemos. No. Y hizo falta en los últimos años, ustedes saben que decimos que volvimos a retomar algo del orgullo argentino, ¿no? Y fíjense cuántas veces salió Argentina. Porque nosotros veníamos de una picada de argentinidad. Era como que nos sentíamos lo peor cuando nosotros teníamos una autoestima muy alta. Y algunos decían que son creídos. Por suerte éramos creídos. Y por suerte tenemos que volver a creernos. Todos tenemos que creer. Porque si no nos creemos, probablemente naufraguemos en la copia y en el derrotero negativo. Lo cual no significa ver los puntos negativos. Pero siempre pensando que somos sujetos activos en el cambio. Y esto es una base inevitable. Cuando Freud decía
¿Cuál es el punto traumático? Cuando el sujeto siente que es pasivizado por una situación y no encuentra herramientas activas para poder modificarla. Esto tenemos que siempre pulsar cuál es la capacidad de cambio. Hoy, en nuestra cultura, le da una importancia, se me fue la resiliente, no, ahí está, la resiliente.